Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Así estamos arrancando esta edición de Visión 7 Resumen. Arrancó una nueva semana y tenemos mucha información para compartir con ustedes del ámbito nacional, internacional, por supuesto que también habrá deportes. Y hoy nos acompaña Fabián Rodríguez, que va a analizar la parte política, por lo menos de lo que ha pasado este fin de semana. ¿No es así, Fabián? Buenas noches. Buenas noches, Gaby. Hoy vamos a estar con la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical. Muy bien, en unos minutos estaremos analizándolo todo esto con Fabián Rodríguez, pero justamente nos vamos a quedar con esto. Como todos ya saben, hubo una convención nacional de la Unión Cívica Radical este fin de semana, tuvo lugar el sábado y se ha decidido una alianza con el PRO. Y hay críticas y también voces que opinan a favor de esta alianza. La verdad es que vamos a ir a competir en la primaria y yo quiero ganarle a Macri. Y voy a ir a competir por la candidatura presidencial y voy a defender en esa candidatura mi identidad partidaria, mis valores, lo que yo he hecho en todos estos años y lo que he representado en estos años y lo que quiero para la Argentina que viene. Desde varios sectores internos del radicalismo interpretan que la participación en una interna con Macri revela claramente la derechización de la conducción partidaria. La primera vez que el radicalismo va de furgón de cola de la derecha. Nosotros ya lamentablemente habíamos hecho acuerdos tácticos con la derecha, como fue el caso de la alianza con de Narváez en el 2011, pero era desde otro lugar. Yo en ese momento y nosotros en ese momento estábamos en contra también de ese acuerdo, pero era como más tolerable. Acá lo triste de toda esta historia es que le estamos regalando la candidatura presidencial a Mauricio Macri. Y cuando vos en un país como el nuestro, tan presidencialista, le regalás esa candidatura, casi te diría que te subordinás políticamente a lo peor de la derecha conservadora y más reaccionaria de la Argentina, que es el PRO. Otro dirigente con fuertes críticas al acuerdo con el PRO es el senador Nito Artaza. Me parece que es un error histórico que no tiene sustento en el tiempo, no tiene sustento ideológico. Ahí se ganaron en votos por error de muchos dirigentes históricos del radicalismo, pero se perdieron la discusión política. Ahí estaban los jóvenes afuera gritando no a un acuerdo con la derecha y los dirigentes más grandes equivocándose y saliendo después en patrullero por otra puerta. La convención se baja, lo primero que se hace es se baja quien le podría ser un obstáculo a Mauricio Macri, que es Julio Cobos. Fue absolutamente deliberado, es un error que no tiene sustento en el tiempo, por eso se va a producir una ruptura seguramente. La derechización de la UCR, producto de este acuerdo con el macrismo, fue también criticada desde el gobierno. Ese radicalismo que fue dando muestras de ser progresista y que se incorpora a la Internacional Socialista, me encantaría ver cómo se sienta a esa mesa que se sentaba Raúl Alfonsín y que yo he tenido oportunidad de hablar en San Pablo en representación de Néstor Kirchner ante semejante pesos pesados del mundo en términos del socialismo, yo lo hablé con mucho respeto desde el peronismo, cómo hoy se exhiben haciendo este entente con lo más rancio de la derecha argentina, que representan los derechos o los criterios más antipopulares que rechazan los derechos del hombre y la mujer común de a pie. A mí me encantaría saber cómo lo van a explicar. Por supuesto que yo soy candidata a presidente. Una de las integrantes de la alianza UCR-PRO, Coalición Cívica, Elisa Carrió, dijo que está muy contenta por el resultado de la convención radical. La precandidata presidencial sostuvo que acá ganó la política, no ganó el establishment, ni Massa, ni el gobierno, ni Scioli, ni nadie. Críticas se arrecian de todos lados. En este caso vamos a compartir el tuit de Guado de Pedro. Siguen al pie de la letra instrucciones de Techín y Mañeto. Y la foto de Sanz y de Mauricio Macri, obviamente relacionado a lo que tiene que ver con esta convención nacional que se ha dado a lo largo del fin de semana. Guado de Pedro, cuyo tuit es @GuadoDeCorrido, ha publicado en 140 caracteres varias cosas más, ha hablado con coincidencias que tienen con otras alianzas que se ha dado porcentajes también. Más allá de este, que es uno de los más fuertes, por ejemplo, dice las coincidencias no existen. Al mismo tiempo que Cavallo apoyó la candidatura de Macri, se concretó la alianza con Sanz. Bueno, esto lo pueden ver a través de Twitter. Recién les decía, junto a Fabián Rodríguez, que está hoy aquí como nuestro invitado, vamos a analizar en detalle lo que tiene que ver con esta alianza que se ha dado a lo largo del fin de semana. Pero en principio te quiero preguntar algo que es igual, pero apuntado hacia los dos lados. Por un lado, ¿qué gana el PRO con esta alianza? Y por otro, ¿qué gana el radicalismo? Porque entiendo que el PRO lo que puede llegar a ganar, en todo caso, es una estructura a nivel país que no tiene, por lo menos en algunas provincias que no tiene y que lo puede llegar a captar de la UCR. Pero ¿qué gana la Unión Cívica Radical?
Bueno, Gaby, recién escuchábamos un poco a algunos de los dirigentes del radicalismo que hablaban de una coyuntura cortoplacista, ¿no? Es decir, de algo que no se puede sostener más allá del tiempo o más allá que una elección. Un acuerdo pragmático, electoralista y por momentos disparatado, porque cuando uno ve cómo se comportaron algunos de los operadores de Ernesto Sanz, es decir, algunas de las personas que garantizaron esta votación para que en la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical se votara ir a una alianza, a una interna abierta con otras fuerzas de la oposición como el PRO y como la coalición cívica, vemos que algunos de esos dirigentes se comportaron de manera contradictoria, por decirlo de algún modo. Por ejemplo, el histórico operador de la Unión Cívica Radical, Enrique Nosiglia, junto a Jesús Rodríguez, que son dos dirigentes de la capital federal, hicieron reuniones previas, fueron públicas porque se hicieron en una parrilla de Gualeguaychú, muchos periodistas que estaban presentes en la ciudad haciendo la cobertura de la convención pudieron verlo, punteando y convenciendo a cada uno de los convencionales para votar la postura o para votar esta idea del acuerdo con el PRO. Ahora, sin embargo, esos dos dirigentes, Enrique Nosiglia y Jesús Rodríguez, de aquí, de la capital federal, proponen como candidato a jefe de gobierno a Martín Lustó, es decir, han poblado las listas o la lista de legisladores que acompaña a Martín Lustó con dirigentes propios. Esa lista está llena de dirigentes radicales de aquí de la capital federal. Es decir, en su territorio apoyan a un candidato que va a competir contra el PRO. Martín Lustó va a competir primero en una PASO contra Graciela Ocaña y después en una elección general contra el candidato que saca electo del PRO. Y llevaron a los convencionales nacionales a votar por otra cosa, es decir, por confluir en el PRO, por confluir con el PRO detrás de una candidatura de Mauricio Macri. Como están dadas las cosas, es claro que el radicalismo va a ir detrás de una candidatura a presidente de Mauricio Macri. No tiene posibilidades hoy por hoy el radicalismo de derrotar a Macri en una interna abierta, es decir, en una interna a donde votan todos los ciudadanos que elijan votar a esa fuerza política o ese acuerdo de fuerzas políticas. Por otra parte, los convencionales de Córdoba, también donde el radicalismo es muy fuerte y donde el radicalismo sí tiene una alianza con el PRO a nivel local, los convencionales de Córdoba también fueron e hicieron bandera de que iban a apoyar la postura de Ernesto Sanz, aunque se encargaron de aclarar que iban a conservar la lapicera, es decir, que en el armado de listas provinciales aquellos dirigentes que responden a Ramón Mestre, que es el líder del radicalismo, se iban a encargar de conformar las listas y de que prácticamente iban a obstruir a dirigentes del PRO o a dirigentes de otras fuerzas en los lugares más expectantes de esas listas. Tiene la particularidad la provincia de Córdoba de que este año elige senadores y los 3 senadores que debe renovar, es decir, las 3 bancas que debe renovar esa provincia, pertenecen a dirigentes que conforman este espacio político. Ellos son Norma Morandini y Luis Juez del Frente Cívico y la dirigente radical Marta Borello. Es decir, entre ellos 3 van a tener, sí o sí va a quedar uno afuera en el caso de que obtengan la mayoría, van a quedar 2 afuera en el caso de que obtengan la banca por la minoría. Pero también, así como hubo triunfadores, hubo derrotados. Hubo gente que quedó muy malherida después de esta convención, más allá de que previamente se haya dicho, bueno, vamos a aceptar lo que decía la mayoría, somos democráticos, somos republicanos. Hubo gente que quedó muy lastimada, hubo dirigentes del radicalismo que va a ser muy difícil que este acuerdo pueda contener y que ante una candidatura presidencial de una dirigente que viene también de un origen radical como Margarita Stolbizer, es muy probable que Margarita pueda contener a esos sectores que sea muy difícil de contener adentro de una alianza con el PRO. Hablando del PRO, una pastillita chiquitita, hay una polémica muy fuerte en la ciudad de Buenos Aires. Vimos este fin de semana en algunos medios, en algunos diarios, en algunos matutinos porteños que Horacio Rodríguez Larreta estuvo realizando una actividad de campaña, un volanteo, junto a voluntarios. Es una manera muy extraña de llamar a los militantes políticos, esa de voluntarios, porque se supone que los militantes son voluntarios por definición. Hacen lo que hacen porque les gusta y porque quieren y porque tienen la voluntad de hacerlo. Ahora, cuando fuimos a buscar a dónde habían sido reclutados esos voluntarios que compartieron con Horacio Rodríguez Larreta las actividades proselitistas de este fin de semana, nos encontramos con algunos correos electrónicos que la verdad llaman mucho la atención porque son remitidos por Victoria Rodríguez Quintana, quien es la directora general de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde se los invita a los trabajadores del Gobierno de la ciudad
a colaborar, a participar fuertemente, entregando folletería para instalar a Horacio Rodríguez Larreta. Es una manera muy extraña de conseguir voluntarios y de conseguir militantes. Seguramente esta información mañana va a estar en muchos diarios y en muchos medios de Buenos Aires. Bueno, y seguramente te tendremos otro día aquí como invitado para seguir analizando. Gracias, Fabián. Seguro, gracias a vos, Gaby. Buenas noches. Continuamos nosotros con más información en nuestro picado de noticias. Bote en la frontera. La pieza de oro de 26 kilos fue incautada esta madrugada en el paso fronterizo entre Paraguay y Argentina, en Misiones, cuando dos hombres intentaban ingresarlos al país en una camioneta. El lingote tiene un valor histórico, ya que una de sus caras tiene la leyenda Banco Central del Paraguay, año 1824. 10 años de la desaparición de Florencia Penacchi. Se realizaron marchas en Buenos Aires y Neuquén por la desaparición de la joven neuquina. Florencia salió de su casa en Buenos Aires el 16 de marzo de 2005 y nunca más se supo nada de ella. Dos mujeres aseguran haberla visto en un local de trata años después. El asesino me sigue amenazando, me dice yo no voy a ir presa porque yo las pongo en tribunales y yo los pongo en el departamento de policía. No sé si es verdad, pero es lo que me dice. Es lamentable esto, si no tomamos conciencia de que las chicas desaparecidas están en los prostíbulos, realmente estamos caminando al revés. Florencia no está en un lugar que sea esta sociedad. También el paso de los años te hace comprender que hay situaciones oscuras, siniestras, tremendas, que no la vemos a la luz del día, pero existen. Todo el país está impregnado de esta historia. Es una historia que la gente no quiere hablar. Apelan la falta de mérito de Massot. Los fiscales que intervienen en la causa por la desaparición de dos obreros gráficos del diario de Bahía Blanca, la Nueva Provincia, pidieron la nulidad y criticaron la arbitraria valoración de la prueba. Massot, recordemos, está implicado en este caso de lesa humanidad. Deberá decidir ahora la Cámara Federal. A contramano por la autopista Buenos Aires-La Plata. Un hombre de 34 años fue demorado cuando manejaba en ese sentido por la autovía en estado de ebriedad. Conducía un automóvil Renault Clio cuando fue detectado por las cámaras de seguridad. Denuncian el pasado de jueces. Organizaciones no gubernamentales vinculadas a la justicia denunciaron que varios miembros del Poder Judicial cumplían funciones durante la dictadura. Entre los denunciados están 4 de los 5 miembros de la Corte de Formosa y Tucumán: Juan Carlos Rodríguez Basavilbaso, integrante de la Sala 1 de la Cámara Nacional de Casación Penal, quien se retiró en 2011, y Conrado Vergesio, contra quien se habían radicado varias denuncias en el Consejo de la Magistratura por no resolver los pedidos de estudios de ADN sobre los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble. Dayana García, la joven de 19 años que estaba desaparecida desde el viernes cuando fue a una entrevista de trabajo, fue encontrada muerta en la localidad bonaerense de Lavallol. Los peritos informáticos analizan ahora sus movimientos en las redes sociales y su tarjeta SUBE con el fin de obtener información. Y en la jornada de lunes por la tarde, la presidenta argentina Cristina Fernández inauguró una biblioteca, entregó armamento militar y también hizo una serie de anuncios, entre ellos el estímulo a pequeños productores y también el acuerdo al que llegó con la Federación Agraria, que explicó el ministro de Economía, Axel Kicillof. Yo quiero agradecer el gesto de esta nueva conducción de la Federación Agraria. Estuvimos en mi despacho compartiendo ideas y fundamentalmente acercando proyectos y programas que significan mucho para todos los pequeños productores, para los chacareros de nuestro país. Porque por decisión del gobierno y articulando junto con ellos, porque si bien la decisión la toma el gobierno de conformar un fondo especial, el programa para el estímulo de los pequeños productores de granos argentinos se hizo de común acuerdo con la Federación Agraria, que los agrupa y los representa. Una política de segmentación de los pequeños productores, diferenciando los pequeños de 100 a 700 toneladas
son 46.000 productores de 70.000 que son el total. Es decir, son el 70% prácticamente de los productores. ¿Cuánto produce el 70% de los productores medianos y pequeños? Solamente el 12% de la producción en la Argentina. Se va a constituir un fondo de 2.500 millones de pesos. Exactamente, un fondo de 2.500 millones de pesos que va a ser distribuido entre los productores hasta 700 toneladas. Se va a pagar según el momento en que se vaya liquidando la cosecha al exterior, que es cuando el gobierno recauda las retenciones. Es por eso que llamamos también la atención sobre la especulación de los comercializadores de granos cuando no quieren vender la cosecha al exterior, que perjudican al país, pero también van a perjudicar a todo el sector al privarlos de los recursos que van a alimentar este fondo. La jueza Sandra Arroyo Salgado, ex esposa del fiscal Alberto Nisman y querellante en la causa en representación de sus 2 hijas menores, pidió que la jueza Fabiana Palmaghini reasuma la dirección de la investigación. De prosperar su solicitud, la fiscal Viviana Fein, con quien Arroyo Salgado ha demostrado públicamente sus divergencias, continuaría interviniendo en representación del Ministerio Público Fiscal. La Secretaría de Inteligencia comenzó con la entrega de la información desclasificada de la causa AMIA. El secretario Oscar Parrilli, acompañado por funcionarios de la Escribanía General de la Nación que registraron todo el proceso, además de colocar una faja de seguridad del ingreso a los depósitos donde se encuentra dicha documentación para su resguardo, entregó a la unidad fiscal AMIA la documentación desclasificada por orden de la presidenta Cristina Fernández. Comenzó a regir en la ciudad de Buenos Aires un nuevo sistema para defender al consumidor. Se llama Consumo Protegido. Presten atención de qué se trata. La Ley 26.993 creó el nuevo sistema de resolución de conflictos en las relaciones de consumo. El nuevo sistema permite que el consumidor elija un conciliador para mediar con la otra parte en conflicto. Se estima que en un lapso de 15 días se convoca una audiencia. Citadas las 2 partes por un conciliador de consumo, que son personal idóneo, capacitado especialmente, son mediadores que el Ministerio de Justicia ha capacitado en Derecho del Consumidor, con el detalle muy importante que las empresas reclamadas están obligadas a participar de la audiencia. Hasta ahora había situaciones en las cuales no concurrían y el usuario no tenía frente a quién reclamar. Ahora es obligatoria la concurrencia. Si no concurre, hay un régimen de multas para las empresas que se le va a aplicar y nosotros suponemos que, tal como se prevé, entre el 75 y 80% de las audiencias tendrán resultado positivo. En consumoprotegido.gov.ar, el consumidor deberá completar un formulario online. Deberá responder qué tipo de reclamo presenta, datos de la empresa denunciada y el número de quit. La nueva ley fue aprobada en 2014 por el Congreso Nacional y reglamentada en febrero último. El juez estadounidense Tomás Griesa rechazó un pedido del Citibank para pagar bonos argentinos. La decisión de hoy y la tomada el jueves pasado por el magistrado ratifica un fallo del 28 de julio en el que se impide a la institución bancaria estadounidense procesar los pagos de bonos argentinos emitidos bajo leyes del país mientras se tramita una apelación interpuesta por los fondos buitre que no aceptaron entrar en los canjes de deuda. Usuarios del ferrocarril Sarmiento cortaron la esquina de Pueyrredón y Rivadavia para protestar porque el servicio funcionaba parcialmente entre Liniers y Moreno debido al robo de cables eléctricos en las inmediaciones de la estación Caballito. Un vocero de la operadora ferroviaria aseguró que el robo fue en varios sectores y afectó a distintos circuitos eléctricos, por lo que es posible que haya algunos cables quemados por la sobrecarga que debieron soportar.
La Asociación de Prensa de Santa Fe y el Sindicato de Prensa de Rosario expresaron su más absoluto rechazo a las expresiones del humorista y precandidato a gobernador por el PRO, Miguel del Cel, que apuntó contra los periodistas que criticaron sus polémicos dichos en un spot de campaña, a quienes acusó de estar pagados por alguien. Resulta inaceptable que una crítica sea motivo para una descalificación y una acusación generalizada hacia el conjunto de los trabajadores de prensa, sostiene el comunicado de las entidades gremiales, que además afirman compartir las críticas efectuadas por los colegas hacia su video de campaña, ya que la expresión "llevar putas" no puede interpretarse más que como estigmatizante y confiscadora hacia la mujer. Esto de violencia de género disfrazado de humor, afirman en el spot. Del Cel habla con unos trabajadores. El Tribunal Supremo de Justicia de la ciudad dio vía libre al gobierno porteño para comprar y utilizar las armas no letales modelo Taser X26 al revocar por mayoría el fallo de la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones, que había confirmado el fallo de primera instancia que ordenaba al Ejecutivo de Macri abstenerse de adquirir y utilizar dichas pistolas. La acción que prohibía la utilización había sido iniciada por un ciudadano que solicitó que se impidiese a la Policía Metropolitana el uso de esas armas por considerarlas un elemento de tortura. Más de 1 millón de personas marcharon contra el gobierno de Brasil en 74 ciudades de ese país, bajo la premisa de rechazar la corrupción y el rumbo económico, y un sector más radical en demanda de un juicio político a Dilma Rousseff. Pedían incluso la intervención militar. La manifestación se realizó tras la marcha del viernes, en la que movimientos sociales, estudiantiles y sindicatos le dieron su respaldo a la presidenta. Tras las movilizaciones, el gobierno, mediante una conferencia de prensa del ministro de Justicia, José Eduardo Cardoso, anunció que la presidenta dictará un conjunto de medidas para combatir la corrupción y llamó al diálogo a todos los sectores. Hubo fútbol y mucho en la jornada de este lunes, porque se está cerrando la fecha número 5, que va a concluir recién este martes con un solo encuentro entre Gimnasia y Chicago. Pero jugó River, sí, un lunes jugó el conjunto millonario y terminó dando vuelta un resultado que lo encontraba abajo en el marcador y con amplia diferencia en favor de Arsenal, que jugaba como local en Sarandí. Sin embargo, sobre el final se despertó River y terminó consiguiendo un empate para sumar al menos un punto en este campeonato. Un andar irregular. Y los de Martín Palermo, que en este caso se encontraban con el gol. La cara de Marcelo Gallardo lo decía absolutamente todo. Ramiro Carrera ponía el 1-0. Iban 9 minutos de la primera etapa y de esta forma Arsenal se encontraba en ventaja. Sin embargo, iba a durar poco la alegría, porque al minuto de juego, a los 10, gran jugada del Piti Martínez, el hombre que venía de Huracán, que hoy fue titular en uno de los tantos cambios que puso Marcelo Gallardo, y marcaba de esta forma su primer gol con la camiseta del conjunto millonario. El último había sido en diciembre del año pasado, pero jugando para el conjunto de Parque Patricios. 1-1 estaba el partido, 11 minutos iban a pasar, Arsenal que insistía, probaba, y en esta prueba, fíjense, gran jugada y uno de los golazos de la fecha. Hubo muy lindos goles y este, sin lugar a dudas, se suma también el de Pérez a los 21 minutos, 2-1, se ponía en ventaja otra vez Arsenal, y de esta manera comenzaba a darle a Martín Palermo algo que hasta ahora, frente a River como entrenador, no alcanzó, que era la victoria. El tercer gol, 3-1, Gallardo cada vez más enojado y más disconforme con lo que hacía su equipo, fue de Carrera. Martín Palermo, por el contrario, muy conforme con lo que estaba realizando este conjunto de Sarandí. Hasta ahora Martín Palermo nunca pudo ganarle a River. Cayó cuando era entrenador de Godoy Cruz. Y después 3 empates, 2 con Arsenal, con el de esta noche, y 1 con Godoy Cruz. Rodrigo Mora, otro golazo. Entre el segundo de Arsenal y ese de Mora, y este también, porque de tiro libre a 3 del final, Rodrigo Mora terminó dándole a River el empate. 3-3. River completó 9 partidos sin perder frente a Arsenal, pero de todas maneras está lejos de los puestos de arriba de este campeonato. Vamos a escuchar a los protagonistas. Se les escapó sobre el final. Sí, la verdad que sí, sabíamos que iba a ser un partido duro y se nos escapó sobre el final. ¿Para qué golazo hiciste, no?
Nada, sí, pero no sirvió de nada, teníamos que ganar y nos debemos un triunfo, así que no sirvió de nada. ¿Qué pasó, Pérez, que se escapó? Y no sé, nos descontrolamos y quisimos ir a buscar más goles y estábamos mal parados atrás, creo que nos ganaron de contragolpe, ¿no? Después ellos nos tuvieron la pelota y bueno, no pudimos hacer nada. Pero empatarle a River es un puntazo. Sí, pero necesitábamos ganar acá en casa. Sí, contento de tener la oportunidad de convertir 2 goles y poder ayudar al equipo, ¿no? Estábamos 2 goles abajo. ¿Estaban 2 goles abajo? ¿Por qué? Y porque creo que jugamos 2 partidos diferentes. En el primer tiempo demoramos 45 minutos creo en despertarnos y creo que el segundo tiempo se entró con otra actitud y bueno, supimos ser el River que somos. Ahora definiste bien sobre el arquero en tu primer gol y después, bueno, el tiro libre, definiste bien como picándola, ¿no? Sí, en el tiro libre creo que había bastante gente tapando el palo del arquero y bueno, decidí pegarla ahí, por suerte sirvió para hacer el gol. Bueno, ¿cómo es esto de jugar por el campeonato, por el torneo y también por la Libertadores? Es algo lindo que el jugador trata de disfrutar, descansar y jugar es lo más lindo que hay y más con esta camiseta, ¿no? Ahora, contra el Juan Aurich, va a ser difícil. Va a ser difícil, pero tenemos la responsabilidad de ganar si queremos seguir en carrera para la Copa, ¿no? El primer gol con la camiseta millonaria. Sí, la verdad que bueno, muy contento. Era uno de mis objetivos principales, tratar de convertir para romper la racha negativa que tenía, así que muy contento. ¿A partir de esto te vas afirmando ya en la primera de River? Sí, yo creo que tengo que dar el máximo mío todos los partidos. River es como la selección, creo que tenés que rendir todos los días y bueno, estoy tratando de hacer eso. A partir de esto por ahí también Gallardo te tiene como titular para la Copa. Sí, tranquilo, ahora a pensar en la Copa, vamos a ver lo que decía el técnico, yo estoy a disposición. Estaban 3-1 abajo, remontaron 3-1 aquí en el viaducto, que es difícil. Sí, la verdad que bueno, un equipo difícil, pero bueno, los primeros goles creo que fueron errores nuestros. Si no le damos la posibilidad de que nos ganen de contragolpe, creo que hubiésemos ganado. Ramiro, la verdad, un gol mejor que otro. No, bueno, tenía que entrar nomás, bueno, todos valen lo mismo, ¿no? Aunque sean lindos, que sean feos, es un gol, todo vale un gol, ¿no? Pero bueno, como decía recién, bronca porque nos empataron faltando poquito, ¿no? Faltando 4 o 5 minutos, pero bueno, uno se va satisfecho con lo que hizo, ¿no? Con este gran equipo que es River. Gran arranque de Rosario Central que hoy consiguió la mínima diferencia frente a Temperley y es el único puntero que tiene campeonato. ¿Qué le pasó a Caranta? Se confió, dice que no podía ver porque el sol no se lo permitía. Bueno, se dio vuelta mirando absolutamente para todos lados. Lo cierto es que ese pelotazo que si entraba en un golazo pegó afuera. Fíjense, da del lado de afuera de la línea. Caranta que salta y nunca ve por dónde termina llegando la pelota. Y tuvo mucha suerte. Travesaño, piso, travesaño y la encuentra el ex arquero de Boca y de Lanús. El partido seguía 0-0, se salvaba Central y después en la réplica el canalla iba a llegar a su 5ª victoria de manera consecutiva en las primeras 5 fechas. El próximo objetivo que tiene por delante es tratar de alcanzar un récord que tiene River de 9 triunfos consecutivos en el año 91. Pero lo cierto es que le alcanzó con este gol de Marco Ruber y de esta forma es el único puntero que tiene el campeonato de Primera División. 15 puntos, es líder, por detrás Boca, con 2 unidades menos, con 13 puntos Boca, que recordemos jugó el día sábado y le ganó a Defensa y Justicia. Otro de los partidos que se han vivido a lo largo de esta jornada tiene que ver con Belgrano y Aldo Civi, el tiburón frente al conjunto de este señor, del ruso Zielinski, que hoy no ha podido. Primera victoria de Aldo Civi en el campeonato y en Primera División. Recordemos que viene de jugar en la Segunda División del fútbol argentino y el último gol que había convertido en Primera División fue en el 76, 14 de diciembre del 76, frente a Platense en cancha de Chacarita. Hoy desde el punto penal, Gastón Díaz iba a marcar el único tanto del partido. 1-0, victoria de Aldo Civi, festeja su primer triunfo en este campeonato de 30 equipos de la Primera División. Prediger se fue expulsado. Hacemos una pequeña pausa, no se muevan de ahí que todavía nos queda mucho más para compartir.